Un plano es la representación gráfica y métrica de una pequeña porción de la superficie terrestre. Debe ser representado con gran precisión, pues es común que sea usado para la elaboración de un proyecto. Por lo tanto, debe ser posible tomar medidas directas o analíticas de cotas, coordenadas, distancias, entre otros. En la elaboración de un plano, ya sea representado con algún software o a mano, se debe tener gran cuidado, pues es la carta de presentación de un profesional que se dedica a la construcción. Por lo tanto, se debe cuidar la limpieza de la lámina, una orientación adecuada, que el dibujo esté correctamente centrado, que se ocupe la mayor parte de la lámina con él, que se mantenga cierta estética y que se consideren los detalles pertinentes necesarios según el tipo de plano. Los planos se representan en dimensiones reducidas. Estas representaciones deben mantener una escala y proporción. La escala puede ser definida como la relación existente entre la medida real y la medida representada. La escala en la que se representará un plano depende del propósito de la precisión requerida y también del tamaño de la lámina, que debe ser un formato adecuado, cómodo y que permite una fácil lectura. La escala se representa en forma de fracción, en la que el numerador es siempre la unidad y el denominador es el resultado de la división entre la longitud del terreno y la distancia gráfica. El resultado siempre debe aproximarse a una escala superior comercial. Existen diversas formas para representar el levantamiento de una poligonal. Una de ellas podría ser usando rombos y distancias, donde a partir de un punto de partida se pueden trazar diagonales y distancias con ayuda de un transportador y escalímetro si el dibujo es a mano. Otra alternativa es haciendo el trazo de las zonas trianguladas de la poligonal con la intersección de dos circunferencias realizadas con un compás. Cuando el dibujo es a mano, es conveniente realizar la representación con la intersección de circunferencias, pues el transportador tiene una gran imprecisión, que podría resultar en el dibujo de un terreno desproporcionado. Realizaremos una representación con este último método. Lo primero es calcular la escala en la que el polígono de esta libreta topográfica podría ser representado en una lámina A4. Primero debemos identificar el área útil de la lámina, es decir, el área sin considerar márgenes, rótulo y otros, que en este caso es 16 centímetros por 20,7 centímetros. Una vez identificada el área útil, debemos decidir la posición en la que se representará el polígono. Para ello, debemos considerar las distancias tomadas y el croquis dibujado en campo. Para que el polígono pueda abarcar la mayor parte del área útil, debemos orientarlo de tal forma que el largo del polígono abarque el lado más largo del área útil y que el ancho del polígono abarque el lado más corto del área útil. En este ejemplo, consideraremos el lado más largo del polígono, es decir, el tramo AB, y para el ancho consideraremos la suma del tramo BC y CD. Este resultado es mayor al ancho del polígono, sin embargo, nos servirá como una referencia muy útil. Debemos calcular tanto la escala horizontal como la escala vertical. Usaremos la fórmula anteriormente vista para escala. Por lo tanto, tenemos que para el cálculo de la escala horizontal será a la longitud del terreno sobre la longitud gráfica en el plano. Sabemos que la longitud horizontal que vamos a usar es el tramo AB, que era 9,230. Esta lo dividimos entre el área horizontal libre de la lámina, convertida a metros, 0,207. El resultado nos da 44,589. Se dijo que debemos redondear a la escala inmediatamente superior, que en este caso sería 1 en 50. Para el cálculo de la escala vertical, procedemos de la misma forma. Usamos la fórmula de escala, pero en este caso no usaremos el tramo AB, usaremos el tramo BC más CD. Como anteriormente lo dijimos, esta sumatoria nos ayudará a calcular la escala vertical. En este caso reemplazamos los datos, 5,150 más 2,250. El resultado lo dividimos entre el área libre convertida a metros, en este caso 0,16.
teniendo como resultado 46,250, lo redondeamos de la misma forma a la escala comercial más conocida, en este caso 50. Y como en el anterior caso, se representa la escala con el 1 como numerador. Por lo tanto, tenemos escala 1 en 50. En ambos casos, se nos recomienda que dibujemos la escala en 1 en 50. Por lo tanto, es la escala que usaremos. Ya en el plano, lo primero que haré es hacer un primer trazo. Este será el trazo AB. Ya que este me ayudó a calcular la escala horizontal, me servirá como referencia para hacer un punto de partida. Este, al ser la distancia más larga, la voy a colocar en la base inferior, no muy cerca de la línea del rótulo, para evitar que estén muy pegados. Lo siguiente que haré es colocar el compás con el centro en el punto A y con un radio según la distancia AE para hacer una pequeña circunferencia sobre la lámina. Luego colocaré el compás con el centro en el punto B con un radio de la distancia BE para de igual forma hacer un pequeño trazo. La intersección de ambos trazos necesariamente me dará la ubicación del punto E. Y de esta forma puedo culminar el primer triángulo. Lo siguiente será repetir los mismos pasos. El siguiente triángulo que podemos dibujar es el triángulo BEC, por lo tanto debemos identificar la ubicación del punto C. De la misma forma, ubicamos el compás con el centro en el punto E y con un radio de la distancia EC y hacemos un pequeño trazo. Luego colocamos el compás considerando el punto B como el centro con un radio de la distancia BC. Hacemos un pequeño trazo y la intersección de ambas circunferencias necesariamente me dará la ubicación del punto C. Finalmente tenemos nuestro segundo triángulo y proseguimos a hacer el último. Colocamos el compás con el centro en el punto E con una distancia o con un radio ED. Hacemos un pequeño trazo. Luego colocamos el centro del compás en el punto C con un radio con una distancia DC y hacemos un pequeño trazo. Nuevamente la intersección me dará la ubicación del punto D para finalmente haber culminado el dibujo de mi poligonal. Luego dibujamos el norte en la correcta dirección y añadimos cualquier otra información necesaria. De esta forma se ha culminado con el dibujo del plano.